Vamos a compartir en el día de hoy esta palabra del Señor. Vamos a colocar en las manos del Dios de la vida para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos llene de su sabiduría y para que tu palabra, la palabra del Señor, entre en nuestra vida como una espada de doble filo, para que llegue a lo más íntimo de nuestra existencia y produzca en nosotros ese cambio para que rejuvenezca nuestra vida espiritual y nuestra vida cristiana. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tiene su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Bendigamos al Señor porque Él es bueno. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Bendigamos al Señor porque Él es bueno. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Bendigamos al Señor porque Él es bueno. Entremos por sus puertas dando gracias. Crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Bendigamos al Señor porque Él es bueno. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Bendigamos al Señor porque Él es bueno. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración igual que los discípulos de los fariseos y los tuyos en cambio comen y beben? Jesús le contestó, ¿acaso puede usted obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten el esposo y entonces sí ayunarán. Le dijo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vamos a compartir esta lectura del Evangelio que acabamos de escuchar y nos vamos a centrar en una idea, como idea central, que es el ayuno. Nos dice que en aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración? Y también los discípulos de los fariseos, pero los tuyos, en cambio, comen, beben, no hacen ayunos. ¿Por qué? Y Jesús le contestó y le dijo el por qué. ¿Acaso pueden
obligar a los invitados a una boda que ayunen mientras el esposo está con ellos. Vendrá un día en que le quite el esposo y entonces ahí sí ayunarán. Pues bien, Jesús le responde el motivo, el por qué sus apóstoles no ayunan, y el por qué es porque todavía el Señor está ahí con ellos, Jesús está en medio de ellos. Por lo tanto, si Jesús está en medio de ellos, no hay tristeza. Si Jesús está en medio de ellos, hay alegría. Si no hay tristeza, sino alegría, pues ¿por qué van a ayunar? ¿Por qué van a ayunar si ahí está Jesús? Pero Jesús también le dice, pero vendrán un día en que sí le van a quitar el esposo y entonces ahí sí comenzarán a ayunar, ahí sí. Y en la Biblia nos presenta 3 tipos de ayuno. Nos habla de un ayuno normal, que el ayuno normal es cuando, la que nos habla también en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 2, cuando se abstienen de alimento, pero toma agua, como el ayuno de Jesús, que aparece en la cita bíblica que le acabo de nombrar, Lucas, capítulo 4, versículo 2, o también en ese ayuno absoluto que hizo San Pablo, que nos lo relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 9, donde San Pablo no tomaba ni comía, es decir, fue un ayuno absoluto. O si no, ese ayuno parcial que nos habla del profeta Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 3, donde Daniel pues se abstuvo de no comer comida buena, comida sabrosa, ni vino, ni carne. Pues esos son los ayunos, los 3 tipos de ayuno que nos habla la Biblia. ¿Y el ayuno para qué sirve? El ayuno sirve para nosotros quitar nuestra mirada en el mundo y poner nuestra mirada en Jesús, porque el ayuno nos ayuda a fortalecer nuestra voluntad para así de esa manera no ser esas personas débiles que fácilmente estamos constantemente cayendo en lo mismo. Los ayunos nos ayuda a tener voluntad, el ayuno nos ayuda a tener personalidad de cristianos, personalidad de cristianas, nos ayuda a fortalecernos y saber decir sí cuando es sí, saber decir no cuando es no, porque el ayuno fortalece. Hoy día también podemos hablar de otros tipos de ayuno que en aquel entonces pues no lo había. Podemos hacer el ayuno del teléfono, personas que el teléfono se dueña de esa alma y si se le quita el teléfono a esa persona es como si se le quitara el alma, ¿sí? Queda como sin vida. O también el ayuno de la computadora, también puede ser un ayuno. Muchas personas que pierden su tiempo allí chateando en Facebook, mirando pornografía, mirando cosas que no les sirve, metiendo basura en su cabeza que no les sirve. También ahí se puede hacer un ayuno. Como le dije, el ayuno es quitar los ojos del mundo y colocar los ojos en Jesús, en el Señor. ¿Para qué? Para que fortalezca nuestra voluntad y así no dejarnos arrastrar fácilmente por las cosas del mundo que nos daña, ¿sí? Que nos daña nuestra alma, que también daña nuestra existencia y nos hace personas muy fáciles para caer en el pecado. El ayuno nos sirve a nosotros para forjar, ¿sí? Forjar ese espíritu de cristiano en nuestra vida, tener la voluntad de decirle no al pecado. ¿Por qué? Porque nos estamos fortaleciendo y nos estamos fortaleciendo en el Señor, nos estamos fortaleciendo en el Señor. También hay un ayuno, de repente hay personas que no pueden ayunar por enfermedad, porque tiene problemas de su estómago y no puede hacer ayunos, pero sí el ayuno que recomienda también, el ayuno que recomienda la Iglesia, una comida bien, y las otras 2 comidas bastante ligeras, sí, bastante ligeras las otras 2 comidas, y la otra comida, pues bien. También ese ayuno nos sirve, pero es importante también cuando ayunamos, aquello que dejamos de comer, que no lo utilizamos, pues, ¿qué vamos a hacer con eso? No vamos a decir, no lo voy a guardar para mañana, no,
eso que, ese poquito de arroz, ese poco de carne, ese poco de cosas que no lo comimos porque estoy ayunando, lo vamos a regalar, lo vamos a regalar, se lo vamos a dar a una persona que lo necesite. No importa que sea una porción de arroz, ¿sí? O un poco un poquito de plátano, una porción de carne, pero esa pequeña porción la voy a regalar, ¿sí? A una persona que yo sé que necesita esa porción que yo estoy dejando de comer porque ese día estoy ayunando y lo estoy haciendo por amor a Dios. Porque hay personas que ayunan, pero no por amor a Dios, sino para mantener el cuerpo, para mantener la figura, etcétera, etcétera. Ese es un ayuno distinto, porque no es un ayuno que lo hace por amor a Dios, sino que lo hace para mantener su belleza, entre comillas, sabrá el por qué. Pero ese ayuno no es un ayuno que se está haciendo para gloria de Dios, no lo estamos haciendo para que el Señor nos mire a nosotros con ojo de misericordia, para que el Señor nos fortalezca. Ese es otro tipo de ayuno. Aquí, en esta palabra, le estamos hablando de ese ayuno que ustedes y yo podemos hacer y que queremos hacer, y lo hacemos por amor al Señor, para quitar la mirada del mundo, para que el mundo no nos arrastre con todo lo que el mundo nos presenta, sino tener esa voluntad de decirle no cuando tenemos que decir no y decir sí cuando es para el bien nuestro, para el bien de nuestra existencia, para el bien de nuestra alma y también para el bien de nuestra familia, ¿sí? Para el bien de nuestra familia. Pues bien, hermanos, preguntémonos ustedes y yo, ¿estamos nosotros ayunando? ¿Lo estamos haciendo? Si no lo estamos haciendo, lo podemos pensar. El ayuno nos sirve para fortalecer el espíritu, para fortalecer nuestra voluntad y, como le dije, para decir sí cuando es sí, decir no cuando es no y tener esa personalidad para que no nos arrastre fácilmente, ¿sí? Al pecado. Si no lo estamos haciendo, lo podemos pensar, lo podemos hacer y hagámoslo siempre por amor a Dios para que ese ayuno tenga ese peso que el Señor quiere. Y cuando ayunemos, ya sabe, no se lo vamos a contar a nadie, ese día a nadie le vamos a mostrar una cara triste, ese día a nadie le vamos a mostrar que estamos débiles, que nos duele la cabeza porque estamos ayunando. Ese es un ayuno que solamente lo va a saber Dios y yo, porque ese es el ayuno que le agrada al Señor, ese ayuno que yo hago por amor a Dios y que no lo sepa más nadie, sino Dios y yo. Pues la pregunta es, ¿estamos ayunando? Y si no lo estamos haciendo, pensémoslo, que eso es una ayuda que nos va a servir para fortalecer nuestra voluntad. Vamos a terminar con la oración a nuestra Virgen, a nuestra Madre. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Que Dios lo bendiga y será hasta mañana que nos volveremos de nuevo a encontrar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.